Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 para continuar estudiando la caída y Dios. Hemos visto que en este pasaje no solamente la Biblia revela la tragedia tan grande cuando el hombre se separó por su libre albedrío, por su propia iniciativa y voluntad de su Creador, sino que también hemos visto las consecuencias tan graves que acarrearon esta rebelión en contra de Dios y de qué forma tan absolutamente verídica y experimental en el siglo XX podemos todos nosotros comprobar de que es real y de que el problema del ser humano no lo puede dar ni la sociología ni la psicología, sino que el problema del ser humano está verdaderamente aquí en este capítulo 3 del libro del Génesis. El problema del hombre es el pecado. Esta enfermedad con la que tú y yo nacimos, y esta enfermedad que te está pudriendo, te está arrastrando, te está llevando a destruir tu propia vida. Y la única esperanza que tú tienes en esta noche es que ese Cristo, que también en este capítulo se prometa, pueda rescatarte de la vida de pecado en la que tú estás viviendo. Vimos en primer lugar en la caída de Dios de qué manera Dios inicia la búsqueda. En segundo lugar vimos la maldición sobre Satanás y la promesa de un Salvador. Y en tercer lugar, antes de entrar a nuestro estudio en esta noche, vamos a acabar de responder las dos preguntas que nos quedaron pendientes en la clase pasada y que se encuentran en el versículo 9, en el versículo 11. La primera es, ¿dónde estás tú? O sea, la primera pregunta de Dios. La segunda se encuentra en el versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la tercera pregunta, ahí está en el versículo 11 también. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Y en esta noche los cristianos podemos contestar esas tres preguntas. Y es las tres preguntas que Dios le hace al hombre pecador, para que cuando el hombre pecador conteste las tres preguntas, en ese momento la persona puede realmente decirse que ha entrado al reino de Dios. La primera pregunta de Dios es, ¿en dónde estás? Si tú le puedes contestar en esta noche, estoy perdido, soy una pecadora, mi vida es inmoral, ya has contestado la primera pregunta. La segunda pregunta que Dios hace en el versículo 11 es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué debería haber Adán respondido? ¿Quién te enseñó? Le pregunta a Dios. Adán no respondió. Ni siquiera esperó Dios para que Adán respondiera, porque sabía que Adán estaba bajo culpa. Pero sin embargo, tú puedes en esta noche decirle, yo sé quién me enseñó, mi conciencia. En esta noche tú puedes decirle a Dios, mi conciencia me dice que estoy mal. Mi conciencia me dice que he pecado contra ti, Señor. Y cuando tú puedas contestar la segunda pregunta, tú puedes contestar la tercera pregunta de Dios. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y la respuesta es sí. Te he desobedecido. He hecho lo que tú no quieres que yo haga y he vivido una vida de pecado y una vida de inmoralidad. Una vida de religiosidad, una vida donde yo he esperado encontrarte dentro de mí mismo, en las filosofías o en las religiones. Entonces, a estas preguntas de Dios hay tres respuestas. Uno, estoy escondido de ti. Dos, mi conciencia me lo enseñó. Tres, sí, estoy de acuerdo, te he desobedecido. He hecho lo que tú me has mandado hacer no hacer. Entonces, una vez que nosotros podemos tener esa honestidad, esto era lo que Adán debió haber respondido y esto es lo que tú debes responder en esta noche si quieres acercarte al reino de Dios. Porque el primer paso para el acercamiento al reino de Dios es el reconocimiento de que eres pecador delante de Dios. En esta noche tú puedes hablar con una persona y decirle, tú estás mal, eres borracho, etcétera, etcétera, y si esa persona no reconoce que ha pecado delante de Dios, no puede convertirse. Nadie puede convertirse sin antes verse como es delante de un Dios santo. Ahora vamos a ver en el versículo 15, antes de ver la maldición contra Satanás, la tierra, el hombre y la mujer. En el versículo 15 aparece Dios otra vez haciendo una promesa a la mujer y profetizando una guerra continua entre los poderes del mal y los poderes del bien. Analicemos esta promesa en esta noche. Dice así el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Quiero que noten en esta noche tres cosas, o el anuncio de tres cosas en esta profecía. Número uno, en esta profecía, que es la primer profecía de la Biblia, donde se anuncia al Mesías, quiero que noten en primer lugar que se anuncia enemistad, número uno, entre ¿quiénes? Entre la descendencia de Satanás y entre la descendencia de la mujer. Quiero que vean que hay dos hilos que corren por toda la Biblia y hay dos clases de personas viviendo en dos dimensiones ahorita en el siglo XX. Ahorita aquí en este lugar hay dos descendencias, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Qué drástico suena, ¿verdad? Imaginen ustedes cuando Cristo en Juan 8:44 le dijo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois hijos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla verdad no habla de él mismo, porque habla mentira, porque es el padre de las mentiras. Vemos entonces que las dos características de las personas que descienden Satanás, aquí menciona Cristo 2 en Juan 8:44, una es el odio hacia la humanidad. Por eso dice en 1 de Juan, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Es la primera característica de un hijo de Dios, que un hijo de Dios no puede odiar. Es imposible que en esta noche alguien se llame cristiano y tenga amargura de corazón contra alguien. No es posible a la luz de la Biblia. Dice 1 Juan capítulo 2, porque cualquiera que dice que ama a Dios y ama a su hermano está en tinieblas. No es cierto que es cristiano, no es cierto que se ha convertido, no es cierto. Las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va y tampoco sabe a dónde va a caer. ¿Por qué? Por el odio que ciega el corazón. Tú te puedes enojar con una persona porque somos seres humanos, pero tú no puedes mantener ese odio, rencor o amargura contra esa persona una semana. Yo dudaría con toda mi alma de que tienes una experiencia en Cristo. El cristiano perdona, el cristiano soporta, el cristiano sigue el ejemplo de su Señor. Lo que Él hizo en esa cruz, nosotros hacemos por nuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen, orad por aquellos que os ultrajan y os calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces se anuncia la enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, y veamos aquí quién es la mujer, o quién es la descendencia de esa mujer. Bueno, aquí la mujer representa a Israel. Vean ustedes Juan 4:22. Vean ustedes cómo entonces se profetiza la guerra, o sea, esta guerra tuvo lugar hasta la cruz del Calvario. Desde esta profecía hasta la cruz, el pueblo judío fue el objeto de la persecución de Satanás. Dice Cristo en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, y fíjense lo que dice Cristo, porque la salvación viene a través de ¿qué línea? De los judíos. Bueno, esto lo podemos ver porque nosotros esta persecución la hemos observado, de qué manera el ataque satánico contra Israel se ha llevado a cabo a través de toda la historia. Noten ustedes algunos ataques de Satanás en contra de los judíos. Fíjense ustedes, uno de los primeros fue el edicto de Faraón en Éxodo 1 de matar a todos los niños judíos. Número 2, el ataque de los egipcios en el Mar Rojo para destruir a todos los judíos antes de que pasaran al otro lado. Número 3, los ataques y asaltos de las naciones cananitas en contra de Israel en todos los libros del Antiguo Testamento. Número 4, Herodes, en el momento que sabe que Cristo va a nacer o el Mesías, manda matar a todos los niños de 2 años. Número 5, la persecución de la nación judía a través de toda la historia. ¿Saben ustedes que los judíos, señores historiadores, ha sido la raza más perseguida de todas las razas que han existido? De todos los países de Europa los han tratado de sacar, de Asia, de África, de Latinoamérica, de todos lados. Ha habido una nación solamente que no los ha perseguido, Estados Unidos.
es la nación aliada del pueblo judío. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, claro que Dios está detrás, pero sin la protección americana, los judíos ya hubieran sido extinguidos. ¿Quiénes nos protegen ahorita de los árabes y de los rusos? Los americanos. Y yo no estoy defendiendo a los americanos, ni soy americanista, le estoy diciendo solamente lo que la Biblia dice, es la realidad. ¿Y por qué los Estados Unidos no han sido perseguidos como todas las demás naciones? La Biblia lo dice, porque Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Ahora nosotros vemos también en Apocalipsis 12, cómo esta nación israelita es la que representa la descendencia del Mesías. Y quiero mostrarles a ustedes aquí en Apocalipsis 12, en primer lugar del 5 al 6, que esta mujer que se anuncia aquí no es la Virgen María ni la Virgen de Guadalupe, es la nación israelita. Desgraciadamente, muchas exegetas bíblicos y muchos teólogos católicos han atribuido Apocalipsis 12 a la Virgen María. Bueno, vamos a leer este pasaje y vamos a ver de que no es María, es la nación judía. Dice el versículo 5 y 6, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1200 días. Bueno, en primer lugar, María nunca huyó al desierto para ser perseguida por el anticristo, porque aquí estamos viendo que es el anticristo el que está ejerciendo la persecución, ni tampoco estuvo en el desierto 3 años y medio, que son 1260 días. Los que dicen, bueno, María fue perseguida cuando el edicto de que salió desde Jerusalén y se huyeron a Egipto, cuando atravesaron todo el desierto a Egipto, no estuvieron más de 2 años antes de regresar. Número 1. Número 2. Vean ustedes el versículo del 13 al 17. Aquí se nos corre el dedo y se nos muestra quién es la mujer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vean la persecución del diablo contra esta mujer. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, otra vez, y tiempos y la mitad de un tiempo, que significa 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Nunca María estuvo en ninguna inundación. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y muchos me dicen que María no tuvo hijos. Entonces, si tú eres católico y dices que eso es la mujer María, la Biblia dice entonces que ella tuvo más descendientes. Entonces, ¿quién es la descendencia de esa mujer? Si fue la de María, entonces María tuvo más hijos. Pero la Biblia nos dice aquí quién es la descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. No todo el que es hijo de Abraham es hijo de Abraham. Porque los que son hijos de Abraham no son los que son descendientes según la carne, Romanos 2, sino según el Espíritu. Y ahora nosotros no somos los circuncidados del corazón, sino los circuncidados, no somos los circuncidados de la carne, sino los circuncidados del corazón. Cuando Cristo vino, los judíos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, o sea, descendientes de la simiente. Cristo les dijo, un momentito, ustedes se han equivocado. ¿Ustedes creen que por descender de la nación israelita físicamente, ustedes son los descendientes de Dios? Están equivocados, porque Dios les dijo también en el Antiguo Testamento, circuncidad vuestro corazón y no vuestro prepucio. Creyeron ellos que los ritos y las ceremonias los hacían hijos de Dios. Yo me encuentro gente en la calle y le pregunto, oye, ¿tú eres cristiano? Claro, me bautizaron de niño. Hice la primera comunión y me confirmaron. Vean que la gente sigue con el mismo concepto de que los ritos y las ceremonias nos hacen hijos de Dios. Y la Biblia nos dice, el que no nazca de nuevo, Juan 3:3, no puede entrar al reino de Dios. Pero la gente sigue creciendo equivocada y viviendo en religiones
creyendo que el manto de su religión, las hojas de higuera con las que se tapan, les da el boleto o la visa para entrar al reino de Dios. La Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, de una conversión y de un cambio radical de vida. Si tu vida no ha cambiado, si tus motivos, tus objetivos, tus sentimientos, tu amor hacia la humanidad, tu amor hacia los cristianos, tu amor hacia Cristo, tu amor hacia la Biblia, no crecen cada vez más, tú no puedes ser hijo de Dios. Eres católico, eres protestante, eres evangélico, eres mormón, eres testigo de Jehová, eres musulmán, tienes una religión, pero tu vida no ha cambiado. Y solo los que han cambiado pueden ser llamados hijos de Dios. Por el fruto los conoceréis. Vemos entonces la persecución que se profetiza en Apocalipsis 12. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Bueno, los que estudian Apocalipsis ya lo vimos, casi nos llevó 3 estudios Apocalipsis 12. Y vimos que esto es cuando la nación israelita se encuentre perseguida después de los 3 años y medio en la ciudad de Petra, donde será sustentada 3 años y medio, donde vendrá una inundación, donde serán salvados y Satanás se regresará, Apocalipsis 13, a perseguir a todos los santos. Dice Daniel, y a los santos del Altísimo quebrantará. Apocalipsis 13, y vencerá a los santos del Altísimo, los descendientes de Dios. La mujer pues es entonces Israel, y el Israel espiritual en esta noche somos nosotros los hijos de Dios. Yo soy realmente judío a la luz de la Biblia, porque desciendo de Abraham, no físicamente, sino porque mi corazón ha sido circuncidado con la circuncisión de Jesucristo. Vemos entonces que esta persecución contra los judíos tuvo su clímax en 1943, 44 y 45, cuando un señor enfermo totalmente mental llamado Adolfo Hitler creyó que podía formar una nueva raza en el mundo, le llamó la raza aria, y entonces desató su odio contra una raza. No fueron contra los chichimecas, ni contra los tlaxcaltecas, ni contra los mexicanos, ni contra los húngaros, ni contra los rusos. Hitler escogió una raza en particular y hasta este momento no he encontrado ninguna biografía de Hitler. Uno de los mejores libros acerca de la vida de Hitler es un libro que se llamó Mi lucha. Ese libro yo lo leí cuando tenía 14 años de edad y hasta ahorita he leído aproximadamente 13 o 14 biografías de Hitler y no he encontrado ningún historiador que pueda escribir por qué Hitler odiaba a los judíos. Nadie se lo explica. Pero los que conocemos la Biblia lo sabemos. Él era movido absoluta y totalmente y controlado por Satanás. Y Satanás llevó a este hombre a tratar de odiar al grado de subir en los camiones, de arrancarles la piel, de hacer lámparas con su piel, de meterlos a cámaras de gases, de romper los huesos, de violar a todas las señoras en los campos de concentración, de masacrarlos, hasta que el mundo quedara horrorizado de lo que puede el poder hacer en una persona que cree poder ser Dios. Esta profecía en Génesis 3:15 fue anunciada hace más de 6,000 años. Ahora la enemistad, ¿contra quién es? Contra todos nosotros que descendemos de Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Todos nosotros descendemos de Dios y fuimos adoptados hijos de Dios, y Jesucristo fue nuestro Redentor, y ahora el ataque se vuelve contra la iglesia de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cuidado, porque el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Porque no puedes bajar la espada de la fe, el escudo de la fe, ni la espada del Espíritu Santo, ni el yelmo de la salvación, ni la coraza de la verdad, ni nada, porque en ese momento Satanás está listo a devorarnos. Y el principal objetivo de Satanás son nuestros hogares. El hogar cristiano ahorita es el blanco de Satanás. ¿Cuál es su propósito? Muy fácil: hacer que los padres se divorcien. Él va a planear, a maquinar, va a traer computadoras, va a traer economistas, va a traer estrategas, gobernadores del mal, y va a decir: investíguenme la familia Pérez. Díganme de dónde cojea él, a qué horas llega, cuántos devocionales tenga, y en el momento que la familia Pérez se descuide o me abra un huequecito así chiquitito, mira, tú, Chompiras, te agarras con todos los que te siguen y te lanzas sobre esa casa y dales duro, no tengan misericordia, porque ¿saben qué? El diablo no tiene misericordia, es perverso y profundamente malo. Él no perdona, no
y te hago un pacto con el diablo. Haz un pacto con el diablo y él te va a clavar por detrás el puñal. Entre los drogas, sí, amigos, el diablo se ríe los jóvenes y mira al 6666 y te hacen así en la calle con los símbolos del diablo y no saben que él mismo los está apuñalando por detrás. Es perverso. Por eso nuestros hogares tienen que estar súper vigilados. Y si no entra por la esposa, entra por los hijos. Pero el hogar donde el padre se descuide en su vida de oración, donde no haya un padre en ese hogar orando y velando y orando por sus hijos día y noche, día y noche, día y noche, en un día que tú dejes de orar, va a buscar la manera de meterse, destruir, meterle ideas a tu esposa, meterle ideas a tus hijos, o llevarse uno de tus hijos, pero él va a hacer lo imposible porque él quiere y anhela destruir la familia. Divide y vencerás, es su lema. Y una casa dividida no puede permanecer. Cuando no puede con la familia, ¿con quién se va? ¿Cuál es su segundo objetivo? La iglesia. La iglesia. Y si falla por un lado, entra por otro lado. Y si falla por eso, pero él va a buscar una puerta abierta que le dejemos nosotros abierta. Y si falla con la iglesia, ¿contra quién se va a ir? Contra Vía Nueva para México. Y si falla contra Vía Nueva México, ¿para qué se va? Contra otra organización cristiana. Pero todos sus blancos son aquellos que le estamos haciendo daño. Tomad sobre todas las cosas la armadura de Dios. No es un juego, lo dije ayer en el mensaje del domingo. Estamos peleando contra alguien que está vivo y es real. En segundo lugar, en Génesis 3:15 encontramos el segundo anuncio. Y vean ustedes que en segundo lugar no solamente se anuncia una enemistad que va a correr continuamente, porque la palabra enemistad, apúntenla en el hebreo, es la palabra que se usó vara. Y significa odio que corre continuamente dentro del corazón. Y pondré un odio que va a correr continuamente entre ti y la mujer y entre su descendencia y la simiente suya. Pregunta, ¿qué acaso nosotros tenemos esta enemistad contra el mal? Sí. Porque nosotros no podemos amar el bien si no odiamos el mal. ¿Ya se dieron cuenta? Así como el mal nos aborrece a nosotros, no significa que yo aborrecer y cuando veo a un cuate que está borracho, te odio y te voy a estrangular porque yo soy bueno. Significa que debemos odiar lo que él está haciendo. Yo cuando veo una botella así, ¿verdad?, que entre a mi hogar, debo odiar el pecado. Cuando veo una revista con hay muchachonas en mi hogar, yo debo odiar esa revista porque va a traer malos pensamientos a mis hijos. Cuando yo veo algo que puede hacerme un daño, yo lo voy a odiar. Debemos aborrecer el mal. No podemos amar el bien si no odiamos con todas nuestras fuerzas la pornografía, la fornicación, el adulterio, las mentiras, las groserías, los malos pensamientos, las calumnias, el odio, todas las cosas que nos hacen un daño, debemos aborrecerlo. Corre en el corazón del cristiano para poder ser hijos de Dios. Vemos entonces que estas dos semillas son dos. Vean ustedes en primer lugar. Se anuncia entre tu simiente, la palabra simiente significa semilla, entre tu simiente, ¿a quién está hablando aquí? No, porque dice, y la simiente suya, o sea, aquí está hablando a Satanás, desde el versículo 14. Dios está diciendo que Él va a engendrar una simiente. ¿Ya lo vieron? Entonces, por toda la historia va a venir una semilla, o sea, los descendientes de Satanás. Y entre la simiente suya. Muy bien, ¿quién es la simiente de Satanás? El anticristo. Va a ser la personificación final. ¿Y quién es la semilla de la mujer? Vean Gálatas 4:4. Qué cosa más hermosa. Esta es la explicación a las genealogías bíblicas. Gálatas 4:4. Así también vosotros, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su ¿quién? Veamos, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual
es Cristo. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer, pero Cristo tenía que descender de la línea de la mujer. ¿Y quién es la línea de la mujer? Bueno, toda la raza humana desciende de 3 hijos, de Sem, de Cam y de Jafet. Los 3 hijos de Noé son los progenitores de todas las razas, amarilla, negra, anglosajones, etcétera, etcétera. ¿De dónde, de qué raza provienen los judíos y de qué hijo de Noé? Bueno, los judíos descienden de Sem, son la raza semítica. Cam son todos los descendientes asiáticos, chinos y negritos. Y nosotros de los anglosajones o de Europa venimos de la semilla de Jafet. Y esto lo vemos a través de toda la historia, y nosotros encontramos entonces desde el Génesis que Matusalem engendró a Juan, y Juan a Tiborio, y Tiborio a Filomeno, y Filomeno tal y tal, y siempre yo me preguntaba, o sea, la Biblia, bueno, ¿y a mí qué me interesa? Uno se propone, y luego leía aquí el Nuevo Testamento, toda palabra es inspirada por Dios. También las genealogías le preguntaba yo a Dios, también las genealogías, y toda escritura es útil para enseñar. ¿Y qué aprendo yo de las genealogías? Bueno, muy fácil, aprendo de que el pueblo judío es el único en todo el mundo que tiene genealogías. Ve un mapa y ponte esta mañana en tu casa a ver desde Adán. Y después mató Caín a Abel. Después tacha a Abel, está muerto, después viene Sem. Entonces la semilla no podía venir de Caín, porque Caín mató a Abel y Caín era el hijo del maligno, dice 1 Juan 3. Hijo del maligno. La semilla, en primer lugar, comenzó a través de Caín. Y dice en 1 Juan 3, todo aquel que hace injusticia es hijo del maligno. Entonces Cristo tenía que venir de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Y de ahí ve la genealogía que sigue, hasta que llegamos a José y a María. Y encontramos que José y María tenían, para poder ser realmente y jurídicamente y legalmente padres del Mesías, tenían que descender ¿de quién? De la semilla. ¿Y de dónde desciende José y María? De los 2 hijos de Salomón, hijo de David, de Salomón, de todos los hijos que tuvo. Era Salomón el escogido para que fuera la semilla, la progenitora del Mesías. Y vemos pues a José y a María, que entras a Lucas y entras a Mateo, y lo primero que comienza es hijo de tal, 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 y el Nuevo Testamento nos presenta en primer lugar la descendencia de José y la descendencia de María. ¿Por qué? Para que se cumpliera la escritura de que el Mesías era realmente Jesucristo, el que murió en una cruz hace 2000 años. El otro día me encontré un Maharashi y me dice, yo soy el Mesías. Y digo, ¿de veras? ¿Y quién fue tu tatarabuelo? Bueno, dije, ¿no sabes que la Biblia nos muestra que para que el Mesías haya sido realmente el Cristo tenía que descender de la semilla prometida en Génesis 3.15? Ni siquiera sabía que era Génesis 3.15. Le dije, tú desciendes de Doña Chole, yo creo. Ahora bien, en segunda de Tesalonicenses, cómo todas las 2 profecías convergen en estas 2 personas. Hemos visto que Satanás desde el principio ha tratado de imitar el poder de Dios. Las plagas en Egipto, en Éxodo, los brujos repiten las plagas. Y así durante toda la Biblia vemos, Dios planta, el diablo planta. Dios da dones, el diablo da dones. Dios sana, el diablo sana. Hay el don de hablar en lenguas, también hay el don de hablar en lenguas falsos. Hay el don de sanidad legítimo, hay el don de sanidad falso. Hay profetas buenos, hay profetas falsos. En todo está así Satanás. Dios hace esto y Satanás esto y esto. Por eso se nos pide no confiar en nada de lo que vemos. Oímos, sentimos, palpamos o gustamos, sino en aquello que está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque los milagros pueden ser falsos. Aun cuando me dicen la gente, mira Armando, vamos a un culto donde están sanando, etcétera, etcétera, hay un peligro grandísimo, porque la mayor parte de las personas van para la sanidad. No van porque Cristo murió por ellos en una cruz en el Calvario. Y entonces el cristiano comienza a depender en ver y no en experimentar el poder de Dios en la santidad y en la consagración de su propia vida. Cristo dijo, la generación perversa e incrédula demanda señal. Y esta es la del siglo XX. Vean ustedes, el 90% de las iglesias están buscando
tienen comezón de oír y están buscando ver milagros y ver milagros y ver milagros. La generación perversa e incrédula busca señal, pero señal no les será dada más que la señal del Hijo del Hombre. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo resucitado es lo único que necesito yo saber para poder saber que mi Señor está vivo. Gracias a Dios por cuando Dios sana y cuando no sana, pero yo no puedo basar mi vida en milagros ni estar creyendo que porque una persona tiene don de sanidad puede ser de Dios. Puede ser que sí y puede ser que no. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 10, de qué manera estos milagros van a aumentar en los últimos tiempos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vean, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quiero que comparen esto con 2 de Timoteo. Ahí denle vuelta nada más. Denle vuelta, ahí está primera. Y luego 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo 4 del 2 al 4. 2 de Timoteo 4 del 2 al 4. Estas son las últimas palabras del más grande león de Dios, el apóstol Pablo. Las más grandes palabras antes de morir. Y vean la carga de Pablo a Timoteo. Y Pablo le dice, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tan drástico? Porque, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir es la palabra ake en el griego y significa no querer permanecer firmes. Vendrá el tiempo cuando no van a querer estar firmes en la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta época es la época nuestra. La gente quiere oír no la sana doctrina, la gente quiere oír lenguas, milagros, que se caen, que se levantan, que se aparecen a Tacachucha anoche, que visiones, que el ángel, y todos los cristianos quieren que les den algo que les agrade. Los oídos les rascan dentro de su corazón por oír algo que pueda agradarlos, pero en cuanto se les dice, ¡carga la cruz! ¡No! Y se van a una iglesia donde puedan hacerles así los oídos, donde no se les pida el precio de seguir a Jesucristo. Dice la Biblia que estos maestros se amontonarán. Habrá tal cantidad de falsos profetas y de falsos maestros que los cristianos que estén buscando la verdad van a encontrar buenos maestros, los que tengan comezón de oír van a encontrar estos falsos maestros. Y dice la Biblia que estos falsos maestros se van a amontonar, y dice la Biblia que se van a amontonar conforme a sus propios y a su deseo privado y personal de vida, a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábulas es la palabra griega mitos, con TH, de donde tenemos la palabra mito, de donde tenemos la palabra mentira o historia o leyenda. Comenzarán a inventar cosas. Yo entro en una librería cristiana ahorita, y en esa librería cristiana que entré ayer, me encontré que el 60% de los libros nos hablan de puras experiencias que los cristianos tuvieron, no de enseñanza de Gálatas o de Timoteo, sino de yo vi a los ángeles, hablé en otras lenguas, vi milagros, y todas las experiencias que a lo mejor pudieron o no pudieron ser. Pero ¿saben una cosa? Yo necesito comida, yo necesito la Biblia, no palabra de hombre. Yo quiero un libro donde me digan, vamos a estudiar 2 de Timoteo 4, son los que yo compro, y comienzan a desglosarme 2 de Timoteo, y me dicen, compáralo con esto, y compáralo con esto, y compáralo con esto, y mi vida se enriquece, porque veo que es la palabra de Dios.
Por eso me chocan las novelas cristianas. Corre, Mickey, corre. Pues corre detrás de Mickey. Y podrá haber sido verdad, no ha sido verdad, pero ¿saben qué? Si él habló en lenguas no significa que todos los que lean ese libro van a querer hablar en lenguas. Ese es el problema de leer ese libro. Todo el mundo ya, no, que Nicky habló en lenguas, oye, pero Nicky no menciona 1 Corintios 14. ¿Y qué dice 1 Corintios 14? Que no todos hablan en lenguas. Pero Nicky habló, ¿y qué es Dios? Encontramos en tercer lugar, el tercer anuncio, se mencionan 2 heridas. Se menciona la enemistad, se menciona 2 semillas y se mencionan 2 heridas. Y le dice Dios, en la última parte, esta te herirá en la cabeza, o sea, la semilla de la mujer, que es Cristo, y tú le herirás en el calcañar. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 53:5? Herido fue por nuestras transgresiones. ¿Cuándo fue herido la semilla de la mujer? Cuando estuvo colgado en la cruz del Calvario. La palabra calcañar es la palabra hebrea que fue traducida, o más bien que significa el talón. El talón encontramos nosotros en la propia mitología griega, en la vida de Aquiles, que era un héroe mitológico de Grecia, y decían los enemigos de Aquiles que era invulnerable, pero tenía un solo punto vulnerable. Y en ese momento encuentran cuál es el punto vulnerable de Aquiles, y le disparan una flecha al héroe de Aquiles, y le pegan el talón, el único punto vulnerable, y Aquiles cae muerto. La mitología griega nos enseña que todos tenemos un punto vulnerable. El punto vulnerable de Goliat no fue aquí porque tenía un escudote, no fue aquí atrás de la cabeza porque la tenía cubierta totalmente, no fue las piernas porque estaba forrado de acero. David dirigió su piedra al único punto que no tenía cubierto, que era entre la nariz y arriba de la ceja. En el original hebreo significa entre la nariz y la ceja. Cristo tenía el mismo punto vulnerable, que era exactamente eso. La primera herida es el golpe final, el golpe en el calcañar, y la segunda herida no se ha cumplido. Vean ustedes Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. ¿Cuándo será herido en la cabeza? La cabeza es el punto más grande que existe para poder morir. El diablo fue vencido en la cruz de Calvario temporalmente, pero el diablo sigue en actividad, ¿no es verdad? Dice Colosenses 2 que él fue hecho en espectáculo público y Cristo lo exhibió públicamente venciendo sobre él en la cruz de Calvario, quitando el acta de decreto que era en contra de nosotros y exhibiéndola públicamente triunfó contra todos los poderes del mal. Pero el golpe final no lo recibió Satanás, el golpe final lo recibirá después del milenio, después del reino de Dios en este mundo. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaban? Ven ustedes que ya había un tiempo ahí, siendo testigos de Jehová, abran el oído. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, pero aquí vemos que ya estaban cuando el diablo es echado. ¿Quién estaba en el lago de fuego? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El golpe final, Satanás no lo ha recibido, lo recibirá al final de su carrera, cuando Dios le lance por toda la eternidad al lago de fuego. Regresamos a Génesis capítulo 3, y vemos ahora el versículo 21. Nos saltamos al versículo 21 para acabar con la caída y Dios. Y veamos en último lugar que Jehová Dios hace al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero que apunten lo que les voy a dictar. Génesis 3:21 es el primer pasaje en toda la Biblia donde se retrata la salvación de Dios sobre el pecador. Génesis 3:21 es un cuadro pintado por el artista por excelencia, que es Dios. Y Dios en la Biblia muchas veces no nos habla a través de palabras directas, muchas veces usa ilustraciones que Cristo llamó parábolas. Y dice Mateo 13 que sin parábolas no les hablaba,
para que los que no entendieran se endurecieran más y para que los que entendieran admiraran su doctrina y supieran qué profunda es la palabra de Dios. Pero Cristo no solamente usa parábolas, también usa metáforas, o sea, dos comparaciones entre dos cosas. Una metáfora es: yo soy la puerta. Cristo no era una puerta, se está comparando con una puerta. Yo soy el pan de vida. Él no es un bolillo, una telera que cae del cielo, pero así como comemos el pan que cae del cielo, que fue el maná, Cristo entra a nuestra vida y nos alimenta, uno física, el otro espiritualmente. Eso es metáfora. Pero aquí encontramos en Génesis 3:21 el cuadro más hermoso que existe en toda la Biblia de la salvación. Escuchen ustedes, en primer lugar, Génesis 3:21 es el primer evangelio sermón predicado por Dios mismo. No en palabras, sino en símbolos y acciones. Es el primer mensaje predicado por Dios mismo. Un mensaje de menos de 6 o 7 palabras. Número 2. En Génesis 3:21 encontramos, en primer lugar, que se establece en este versículo el camino por el cual el pecador puede regresar a tener comunión con su Creador por medio de la sangre. Voy a repetir, número 2. Génesis 3:21 establece el único camino. No es a través de peregrinaciones, no es a través de intercesores, no es a través de cardenales, ni de santos, ni de vírgenes, ni de mandas, ni de viernes primero, ni de cuaresmas. Es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el que quiera entrar por otro lado, sin la sangre de Cristo, está bajo la maldición de Dios. Encontramos también, en tercer lugar, que en este versículo Dios nos muestra que Él es el que provee los medios y no el hombre. Ya viene Adán con su tanga delante de Dios y le dice: Dios, ¿verdad? Ponte tanga, ponte lo que quieras, nada te puede servir. Tú no puedes encontrar medio para regresar conmigo, yo te voy a vestir. Dios, al momento de darles túnicas, encontramos en Génesis 3:21 el primer derramamiento de sangre. ¿Quién es el que derrama por primera vez la sangre en este mundo? El mismo Dios. ¿Con qué propósito? Con el objeto de enseñarnos desde el principio que para que los haya cubierto con túnicas, Dios tuvo que haber matado un animal. ¿Qué mal es Dios? Son sus animales. ¿Y por qué los mata? Porque Él da y quita. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. ¡Pobres animalitos! ¿Tú no sabes que muchas veces es mejor la muerte que la vida? ¿Tú juzgas que es más cruel vivir que morir? ¿O morir que vivir? ¿Por qué mató a Dios a tanto en temblor? Oye, ¿y qué querías que siguieran vivos? ¿Qué querías que siguieran sufriendo en este mundo? Para ti, en tu perspectiva, es mejor quedarse vivo. Para Dios, dice Pablo a través de Dios, para mí el morir es ganancia. Dios entonces provee a través de la sangre el camino, y vemos en último lugar que por primera vez en la Biblia se nos muestra, se nos ilustra que es a través de un sustituto, un inocente en nuestro lugar, el camino del regreso al cielo. Tuvo que morir un animalito, no sabemos si fue un conejo, un armadillo, un tejón, quién sabe qué animal habrá matado Dios, pero cualquiera que haya sido, ¿qué culpa tenía él de lo que el hombre había hecho? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Cristo? El hecho más sublime que los cielos, ninguna. Pero Él, que no conocía pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vean, Él por nosotros. Nuestro pecado fue en Él. Él por nosotros, Él en nuestro lugar. El santo, nosotros los malos. El bueno muere, los malos no tienen más que creer en lo que el bueno hizo. Desde el principio se nos muestra, sin un inocente no puedes entrar al reino de Dios. Y en último lugar encontramos en el versículo 24 que Dios saca al hombre del huerto del Edén. Y dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí encontramos el clímax de todo. Quiero que noten una espada encendida. La espada representa el recordatorio de que estaban separados de la gloria de Dios por un instrumento de justicia y de juicio. La espada significa en la Biblia
no solamente un instrumento de muerte, sino que también significa, como dicen los abogados, la espada de la jurisprudencia. ¿No han visto el símbolo de los abogados? Cuando tienen una balanza y tienen una señora vendada con una espada. O sea, el juez tiene que ser imparcial para poder administrar la justicia. Es lo que significa ese símbolo. O sea, el juez cuando llega a juzgar no puede tener los ojos a ver porque dice, ahí está mi mamá, ahí sí le voy a dar fianza, a este cuate ni lo conozco, échenle 5 años de prisión. No, para que podamos ser justos e imparciales, nuestros ojos tienen que estar vendados ante nuestros hijos y ante nuestra propia familia. Tenemos que ser imparciales en cuanto nosotros juzgamos. Desgraciadamente no es así en la experiencia, pero la espada está representando entonces que el hombre fuera del huerto, y se pone la espada representando que el hombre no puede regresar a aquello que simboliza la justicia y la muerte, porque el hombre es pecador. Para que sin santidad, Hebreos 12, versículo 14, nadie podrá ver a Dios. Tú tienes que ser santo para entrar al reino de Dios, y no lo eres. ¿Sabes qué? Yo tampoco lo soy, ni nunca pude, ni tampoco trataré de poder ser santo. Gracias a Dios que hay alguien que ha entrado a mi corazón, que es Jesucristo, y Él es el santo de los santos, y por Él vivir dentro de mi vida es diferente. Y cuando yo intentaba portarme bien no podía porque yo era pecador, pero cuando yo acepté y creí que alguien había muerto en mi lugar, que un inocente me ofrecía sus manos taladradas, su costado perforado, y veía en esa cruz el odio del hombre hacia Dios y el amor de Dios hacia mí, el amor de Dios conquistó mi odio, mi amargura y mi pecado. Me derrotó hace 13 años, caí de rodillas y le dije, Señor, mi vida no puede seguir de esta manera, yo te necesito. Sería un loco si yo creyera que puedo vivir sin ti. Creo lo que tú has hecho por mí en la cruz. No entiendo todavía muchas cosas, pero una cosa sí entiendo, que yo te necesito. Y que tú eres el quien tiene la complacencia, y tú, Señor Jesús, eres el que agradó al Padre, y tú eres el Mesías, probado proféticamente, probado históricamente, geográficamente, arqueológica, geológica, y de cualquier ciencia está probado que Cristo realmente era el hombre que Dios había enviado a unirnos en esa cruz con el Padre Santo. Desde el principio del Génesis encontramos que la santidad es indispensable para entrar al reino de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, repito, nadie podrá ver a Dios. ¿No quisieras tú en esta noche entrar al reino de Dios? Tú has tratado de agarrarte a trancazo en el querubín, y sabes que la espada que él tiene te puede cortar la cabeza y te puede hacer trizas en 3 minutos. Otros han querido entrar al huerto de rodillas, y van con el querubín, mira mis rodillas, mira mi sangre, mira mi manda, mira mi cola de caballo, y el querubín dice, fuera con todo y sacrificios. Otros han querido llegar con un título, mira querubín, yo soy religioso, fuera con la espada de la justicia. Aquí nada más entra por medio de 2 cosas, de la sangre y de la muerte de un inocente. Pues voy a hacer mi propia sangre, mi propio sacrificio. Es lo que han hecho todas las tribus del África y todas las tribus paganas. Todos absolutamente han derramado sangre. Y entre las tribus salvajes se cortan y hacen pactos de sangre y sacrifican animales y sacrifican. Los aztecas sacrificaban cuerpos humanos para agradar a los dioses. ¿Quién puso en el ser humano el instinto de que era la sangre lo que placía a los dioses? La conciencia que Dios puso en cada uno de nosotros. Pero no es la sangre de machos, ni de cabrillos, ni de sacrificio humano, ni de los jíbaros que reducen las cabezas, ni de nadie. Es la sangre preciosa de Cristo, y no la tenemos que derramar nosotros. Él lo hizo por nosotros en esa cruz. Él lo ha hecho todo, para que nosotros comprendamos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en esta noche crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, el camino al huerto ha sido abierto por la sangre de Cristo. En la cruz del Calvario ahora existe la puerta para entrar al paraíso. Y ahora los querubines están juntos para impedir que nadie entre más que bajo los requerimientos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Ven a Cristo en este momento para que puedas tener acceso, tú como pecador, ante la presencia de un Dios santo. Oremos.